Bueno, vamos a comentar el texto número 3 del siglo XX, que es el discurso de Belarmino Tomás. Este hombre es el secretario general del Sindicato Minero Asturiano y que lo pronuncia en el balcón del Ayuntamiento de Sama el 18 de octubre de 1934. Bien, lo primero que tenemos que considerar, la propia fecha es fundamental, nos va a llevar a nuestra cabeza al bloque de temas que tenemos que estudiar y vamos a ubicar automáticamente esta revolución de octubre de 1934 dentro de las etapas de la Segunda República en el bienio radical cedista, ese bienio negro o bienio conservador o bienio de derechas. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos lo que nos preguntan para la EBAU, ¿vale? Ya sabéis, como siempre, lo de señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, pasos 1, 2 y 3 del comentario, ¿vale? Lo de contextualiza es el paso número 3, el contexto histórico, las ideas fundamentales del texto es el paso número 2, el análisis, y luego ya tenemos el paso número 1, que no es obligatorio en la EBAU, pero conmigo sí, que es la clasificación, ¿de acuerdo? Bien, eh, lo primero que tendríamos que hacer es enumerar, aunque está clarísimo que tiene tres párrafos este texto, no es difícil, pero lo que vamos a hacer es enumerar, digamos, las líneas del texto de 5 en 5, ¿vale? 1, 5, 10, 15, ¿vale? Porque así nos va a ayudar a localizar las ideas del texto de cada uno de los párrafos. Repito esto porque es muy importante. Vosotros tenéis que analizar, en primer lugar, la idea general de todo el texto, que ahora vamos a ello, pero dentro de cada párrafo tenemos que localizar en el texto las ideas que hay y para eso sirven las líneas, es fundamental. Si decimos algo, tenemos que poner entre paréntesis el número de líneas en donde se encuentra esa cosa que hemos dicho, ¿vale? Y solo así los profesores de la EBAU van a considerar que habéis localizado las ideas en el texto. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. En primer lugar, ya sabéis, la clasificación tiene que ser no muy larga, bastante cortita. Si nos tenemos que detener en algo va a ser en el autor y bueno, lo primero que nos llama la atención es estas cositas que tenemos aquí, estos paréntesis con puntos suspensivos, que lo que nos indica es que el texto no está completo, sino que es un fragmento de texto, ¿vale? Porque eso quiere decir que habría más texto ahí, pero los que nos lo han puesto pues no les interesa, ¿de acuerdo? Vale. Así que podríamos decir que se trata del fragmento, este texto es el fragmento de un discurso que hace Belarmino Tomás, que es el secretario general del Sindicato Minero Asturiano y que lo pronuncia en el Ayuntamiento de Sama, que está en Asturias, el 18 de octubre de 1934, ¿vale? Luego ya sí comenzáis a decir, bueno, pues la clasificación del texto según su origen, si es fuente primaria o secundaria, según su forma, el tipo de texto que es, si es literario, histórico circunstancial, jurídico, etcétera. El contenido, si es un texto político, económico, social, el destinatario también, si es público, si va dirigido a un grupo específico de personas, etcétera. Bien, importante esto, siempre que digáis algo de esto, de la clasificación, es decir, según su forma, si es fuente primaria, tenéis que justificarlo, ¿vale? Con una línea sería suficiente, es decir, es una fuente primaria porque es un texto, el texto es contemporáneo a los hechos sobre los que nos informan y no ha sido modificado. Si es jurídico, pues porque es una constitución o porque es un decreto, es decir, justificarlo. Y el contenido, lo mismo. En el caso del destinatario, pues lo mismo, es público. En este caso, podríamos añadir incluso, sí que es público, porque es un discurso, lo puede escuchar cualquier persona, pero va dirigido expresamente a todos los obreros revolucionarios que estaban formando parte en esos momentos de la Revolución de Octubre, ¿vale? Os lo digo porque siempre se ponéis que es público y ya está, pero es que está en un contexto muy particular, ¿vale? Con respecto al autor, al señor Belarmino Tomás, podéis buscar información en internet,
pero bueno, yo sé qué es lo que pasa con esto porque luego me ponéis o bien solamente una línea o me ponéis un párrafo que no os va a dar tiempo a escribir en el examen. A ver, yo os voy a decir aquí una breve reseña que, bueno, pues os puede servir para guiaros, sobre todo en la extensión, ¿vale? Decir que Belarmino Tomás fue un dirigente obrero que, bueno, venía de una familia humilde y empezó a trabajar desde muy jovencito como minero. Sabemos que poco a poco se va interesando por los temas políticos y sociales de su pequeño pueblo y consigue ser concejal del ayuntamiento de Langreo, que está en Asturias. Langreo, digamos que es el concejo, y dentro de ese concejo, bueno, pues dependían una serie de parroquias de Langreo, entre ellos la parroquia de Sama, que hoy pues no tendrá más de 150 habitantes, ¿vale? Así que bueno, fue concejal del Ayuntamiento de Langreo y, como nos dice el propio texto, se convierte en secretario general o presidente del Sindicato Minero Asturiano, ¿vale? También sabemos que formó parte de la UGT y del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y lógicamente, bueno, pues el propio texto también nos lo está diciendo, fue uno de los principales dirigentes obreros durante la Revolución de 1934, la Revolución de Octubre. Sabemos que no muere en la Revolución, sino que es, digamos, condenado a muerte, pero su pena fue conmutada y estuvo encarcelado, bueno, pues como todos los que fueron detenidos, ¿no?, en esta revolución hasta 1936, hasta que gana el Frente Popular las elecciones. Con esto sería más que suficiente. Yo os podría decir algo más si queréis, para cerrar esta pequeña biografía. Sabemos que se presenta a las elecciones generales de 1936, de febrero del 36, la que sale ganando, hemos dicho, el Frente Popular. Él va a ser diputado de ese Frente Popular por Asturias. Eh, Estalla la guerra civil, él va a formar parte va a participar en esa guerra civil contra el alzamiento militar y bueno, sabemos que tras finalizar la guerra, si no recuerdo mal, se exilia a México porque, bueno, pues vendría la dictadura franquista, ¿vale? Esto sería, digamos, la clasificación. Si pasamos al punto número 2, al análisis, en primer lugar tendríamos que destacar, digamos, una idea general de todo el texto. Así que tendréis que leer los 3 párrafos, ¿vale? Sacar una conclusión, es decir, de qué me está hablando este texto, una idea principal, una idea general, una idea global. Vale, pues está clarísimo que de lo que nos habla es un anuncio de la derrota revolucionaria, ¿vale?, ante el ejército de la Segunda República y es un auténtico, bueno, es un discurso para la rendición y deposición de las armas de los mineros asturianos en esta Revolución de Octubre de 1934, ¿vale? Eso sería la idea general. El texto podemos dividirlo en tres párrafos que están claramente delimitados, ¿no? Y bueno, ahora ya sí nos meteríamos a analizar cada uno de estos párrafos. Bien, en el primer párrafo, lo primero que nos llama la atención es la expresión de camaradas y sobre todo la de soldados rojos, ¿de acuerdo? Ahora iré sobre ello. Dice que venimos a daros cuenta, es decir, venimos a informaros de la triste situación, de una triste situación, ¿vale?, en que ha caído nuestro glorioso movimiento insurreccional, es decir, en que ha caído nuestra revolución de octubre de 1934. Y dice que vamos a daros cuenta de una serie de conversaciones sostenidos con el general enemigo, así como una serie de bases para, bueno, para llegar a, para, bueno, sí, por si, para llegar a la paz, digamos, ¿no? Así que bien, con esto ya lo tendríamos más o menos subrayado y hemos expuesto aquí lo principal. Bien, lo de soldados rojos lo que nos quiere decir claramente es que dicha revolución estaba siendo llevada a cabo a imitación de la revolución bolchevique que se había hecho en 1917 en Rusia.
¿De acuerdo? Algunos historiadores consideran que esta revolución de 1934 es la más importante que hay en la Europa occidental, bueno, en comparación, quitando esa de la revolución de 1917 en Rusia. Es la más importante que hay en la Europa occidental, es la de 1934 en España. Bien, esa revolución se realiza contra el gobierno, ¿vale? Eh, y digamos que el ejército enemigo, así puedo subrayarlo aquí, el ejército enemigo es el ejército de la Segunda República, pero de una Segunda República que representa, cuyo gobierno es el del bienio de derechas, el bienio conservador, el bienio radical cedista, ¿de acuerdo? Que está dirigido por Franco, ¿vale? Nos lo dice en nuestros apuntes, si no recuerdo mal, ¿vale? Está dirigido por Franco, porque a Franco se le encarga reprimir esta revolución de 1934, pero no se cita y en realidad Franco eh, actúa o envía más bien al general López Ochoa a actuar en su nombre, ¿vale? Así que, bueno, si veis el mapa de la Revolución de 1934 en los apuntes, creo que tenéis un mapa, bueno, pues aparece la columna del ejército que viene por el oeste, es el del general López Ochoa, este es el que tiene el mando sobre el terreno, pero el que realmente tiene, digamos, el mando general para reprimir esta revolución de Asturias es el general Franco, ¿de acuerdo? Bien, en las líneas 3 y 4, ¿vale? Es decir, en las líneas 3 y 4 se hablan de esas conversaciones, ¿vale? Así que podemos hablar de eso de los soldados rojos y del movimiento insurreccional que han protagonizado, bueno, pues estarían en las líneas 1 y 2 y las conversaciones que han tenido con estos militares que representan a la Segunda República, ya digo, una Segunda República de derechas, pues está en esas líneas 3 y 4. Bien, nos vamos a ir al segundo párrafo y en el segundo párrafo, bueno, yo creo que aquí nos dice que nuestra situación no es otra que la de un ejército vencido. Yo creo que eso tenéis que relacionarlo con esta noticia que viene aquí arriba. A ver, lo voy a poner aquí así. Esto de nuestra situación no es otra que la de un ejército vencido, se relaciona con eso que hemos dicho antes. Venimos a daros cuenta, es decir, venimos a informaros de esa situación, y esa situación es la de un ejército que les va mal, vamos, en la revolución, porque son ya un ejército vencido, ¿de acuerdo? Bien, así que enlazando con digamos, esta primera línea, yo la enlazaría con digamos, con esta parte del texto, ¿vale? Comienza diciendo eso, y aquí lo que se cita es la coalición de sindicatos y partidos, eh, digamos, que forman parte de esa alianza obrera. Habla de socialistas, de comunistas, de anarquistas, de obreros sin partido, ¿vale? Y esos son los que forman, si leéis el tema, la Alianza Obrera Revolucionaria, que estarían en las líneas 5 y 6, y nos dicen quiénes son: socialistas, comunistas, anarquistas y obreros sin partido. ¿De acuerdo? Bueno, importante, un inciso, decir lo de los anarquistas. Los anarquistas de la CNT sí que van a estar en la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, ¿vale? En Asturias, pero los anarquistas no habían apoyado esta huelga general en otros lugares, ¿de acuerdo? Entonces sí que se cita aquí a los anarquistas porque en Asturias sí que están, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el objetivo de esta alianza obrera? Bien, pues la alianza obrera tiene como objetivo luchar contra el capitalismo, ¿vale? Hay que luchar contra el capitalismo y contra el gobierno de la burguesía. Eso estaría en las líneas 6 y 7. Y ese gobierno de la burguesía no es otro que el gobierno
radical cedista, el gobierno de derechas, que lo que ha hecho ha sido paralizar, anular y rectificar todas las reformas que se han realizado durante el primer bienio. ¿De acuerdo? Bien, también nos dicen cuándo ha empezado esa revolución, el 5 de octubre, ¿vale? El 5 de octubre ha empezado esa revolución. Y no nos engañemos, es una revolución, ¿vale? Nos dice aquí que empuñamos las armas para luchar contra el capitalismo el 5 de octubre, es decir, estos no salen con pancartas ni salen con proclamas, sino que han empuñado las armas. Y aquí, bueno, pues se ve claramente la ideología marxista y comunista, la ideología anarquista, porque lo que pretenden es una auténtica revolución y tienen como modelo la revolución soviética de 1917. El objetivo es derrocar, acabar con el gobierno radical cedista de la Segunda República. Y bueno, sí que nos dice que el tema, y si no el texto resuelto, a lo mejor os doy alguna información adicional. Bueno, pues esa revolución tendría que haberse iniciado con una huelga general a nivel nacional, bueno, donde estaban unidos la CNT y la UGT, que estaría liderado por Largo Caballero, igual que la crisis de 1917, pero esa revolución no fue secundada en toda España, y en algunos lugares bueno, pues fracasó porque duró muy poquitos días. Ya os he dicho que la CNT no participó en esa huelga general, sí que se sumó en Asturias y bueno, pues después de unos pocos días, ¿vale? Aproximadamente estamos aquí, según este texto, en el 18 de octubre, bueno, pues ya os adelanto yo que el día 19 de octubre, ¿vale? Esta revolución acaba en fracaso. Por lo tanto, podemos decir que, bueno, pues duró tan solo, pues, ¿cuántos días? 12, 13, 14 días, 2 semanitas, es lo que duró esta revolución, ¿vale? Ante el fracaso de la misma, el propio día 18, Belarmino Tomás lo que hace es, en estas líneas 8 y 9, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Dice que no sabemos quién o quiénes han sido los culpables del fracaso del movimiento, pero ahora dice lo que sí podemos decir es que en el resto de las provincias los trabajadores no han respondido como era su deber, ¿de acuerdo? Y ante esta abstención en estas líneas 8-9, ¿vale? Por lo tanto se ve que Belarmino Tomás acusa o culpa al resto de las provincias de no haber respondido a la huelga y sobre todo en esa frase como era su deber, ¿vale? Se ve claramente, ¿no? En esas líneas, por lo tanto 8 y 9. Y también culpa el no disponer de armas ni de hombres suficientes para enfrentarse a un ejército profesional. Eso lo vemos claramente aquí. Vale, gracias a eso el gobierno ha podido combatirnos. A ver aquí, el gobierno ha podido combatirnos, no sin antes tener que movilizar cerca de 40.000 hombres armados con los medios de guerra más modernos y profesionales, ¿vale? Voy a borrar aquí, vale, 40.000 hombres armados con los medios de guerra más modernos y perfeccionados o profesionales. Así que claro, otra de las causas del por qué están como están, por qué están casi vencidos o vencidos del todo, es porque no disponen ni de hombres suficientes ni pueden enfrentarse a un ejército profesional. Así que digamos que su situación, y relacionándose con esta línea 5, es que su situación es la de un ejército vencido, ¿de acuerdo? Dice aquí que además ante esta situación es imposible seguir luchando por más tiempo con las armas en la mano, ¿de acuerdo? Bien, así que en este segundo párrafo lo que se ve claramente es esa alianza obrera, se cita
se cita quiénes son o quiénes forman parte de esa alianza obrera. En segundo lugar, cuál es su objetivo, luchar contra la Segunda República burguesa, de esa República burguesa radical cedista. Y por último, pues establece en esta parte final de por qué ha fracasado esta revolución. ¿Por qué? Pues porque no le han secundado todos los obreros de todos los lugares de España y porque no pueden luchar contra un ejército, digamos, profesional. ¿De acuerdo? Bien, y por último tenemos el tercer párrafo, ¿vale? Lo que tenemos aquí es, empieza diciendo, dice, no es de cobarde de poner las armas cuando claramente se ve que es segura la derrota. Otra vez vuelve a hablar de derrota, pero dice que no es de cobardes de poner las armas. Esto lo que nos está diciendo es, pues es un ánimo a los revolucionarios que, pues han estado luchando hasta el final, ¿no? Así que les trata de dar ánimos y les presenta el de poner las armas como lo más sensato, en las líneas 16 y 17, ¿vale? Bien. Además, critica el ensañamiento con que viene actuando el ejército enemigo, ¿vale? En esas atrocidades cometidas por el ejército de la Segunda República, que defiende esa república burguesa, las líneas 17 y 19, con crímenes, atracos, robos, violaciones, que están a la orden del día del tercio y de los regulares. Y aquí, lógicamente, nos dicen quiénes son los que vienen a reprimir esta rebelión. Pues viene, los que vienen son los tercios de la Legión y los regulares marroquíes. Son las tropas que intervienen para reprimir esta revolución y son tropas especializadas en la lucha cuerpo a cuerpo, en la geografía de difícil acceso como era Asturias. Recordar que la Legión, el tercio de la Legión, fue fundada por Millán Astray. Lo vimos en el bloque anterior, porque se necesitaba una élite para poder combatir a los marroquíes, a las cabilas rifeñas, y por lo tanto lo que se crea es un cuerpo de élite donde van a formar parte no solo españoles sino también extranjeros, y se solía reclutar a todo tipo de personas, incluso con delitos, para formar parte de la Legión. Y también los regulares marroquíes, que muchos de ellos eran gente originaria del propio protectorado marroquí. Estos tenían experiencia en la guerra colonial muy violenta. Y pues estos son, digamos, tendríais que decir, aunque sea dos líneas, investigar un poco quiénes son los tercios y los regulares marroquíes, aunque ya os lo he dicho yo aquí. Más cosas por aquí. Yo creo, dice, yo creo y conmigo el resto de, aquí, yo creo y conmigo el resto de camaradas de los comités. Los comités son los grupos donde se reúnen, son pequeños grupos de obreros que por democracia interna deciden digamos las decisiones que tienen que tomar. Y pues parece ser que todos los camaradas de los comités, ¿vale? Pues dice que lo que han decidido es, dice que en ningún caso debemos hacer lo que sobre este particular se nos ha dicho el general enemigo, es decir, que no nos tenemos que fiar, dice, ¿vale? El criterio de los comités es que una vez fracasado el movimiento y concertada la paz, los más comprometidos se pongan a salvo, ¿vale? Y no solo los comprometidos, sino también cuantos puedan, ¿vale? Ahí lo que nos dice es que los obreros saben cómo actúan debido a las atrocidades que han visto de los tercios de la Legión, de los regulares marroquíes, y de cómo son estos militares africanistas. Pues lo que se les
aconseja es que se pongan a salvo, es decir, que se escondan y bueno, pues si no, ya está, que hayan formado parte de este movimiento revolucionario, bueno, pues dice que se pongan a salvo, ¿vale? Así que en esas líneas, digamos, de la 19 a la 24 aproximadamente, dice que la recomendación de que no solo los líderes, sino todos los implicados en esta revolución de octubre de 1934 se pongan a salvo, pues no se fían de la palabra dada por el general Franco, ¿vale? También decir aquí las líneas 16 y 17, a ver, no ha dicho el general que los comités, que una vez fracasó el movimiento y concertó la paz, tal, vale, yo es lo que diría ahí, ¿vale? Vale, dice que no serán considerados cobardes, no es de cobardes de poner las armas, ¿vale? Importante, las líneas 16 y 17, ¿vale? Bien, así que en este párrafo lo que se dice, resumiendo, es eso, que no es de cobardes de poner las armas, se les da ánimos. Nos dicen que esos regulares y estos tercios, bueno, son muy violentos, han cometido atrocidades y que los comités han decidido que no les van a hacer caso en el tema de entregarse, sino que lo que les insta es a que se pongan a salvo porque no se fían del ejército y de este general, ¿de acuerdo? Es lo que más o menos veo yo aquí que podéis comentar. Bien, más cosas. Nos pasaríamos al contexto histórico. Vale, el contexto histórico es muy fácil. El contexto histórico lo que tenéis que hacer es, voy a ir aquí directamente a ver, voy a ir aquí al tema para que lo veáis, para que veáis que tenéis que meter. Bueno, pues directamente tendríais que meter este bienio radical cedista, ¿vale? Vale, el bienio conservador o radical cedista. Yo lo que pondría en primer lugar, en lugar de empezar directamente, en lugar de empezar directamente aquí con las elecciones generales de 1933, bueno, pues podría hacer una pequeña introducción, ¿no? Podemos decir que la Revolución de Asturias de 1934 es uno de los acontecimientos más importantes del bienio conservador o radical cedista de la Segunda República y que, bueno, pues debido a los problemas del final del bienio reformista, bueno, pues se convocan elecciones, ¿vale? Se convocan elecciones para noviembre del 33 y metería ya todo esto, ¿vale? Metería ya todo esto, vale, que es difícil, vale, meteríais todo esto, vale, decís que el partido más votado es la CEDA, vale, pero Niceto Alcalá Zamora no va a nombrar presidente del gobierno a Gil Robles, que sería el jefe de la CEDA, sino que va a nombrar presidente del gobierno a Lerroux del Partido Radical. ¿De acuerdo? Bien. Vale, metéis todo eso. Más cosas. Vale. Y luego ya en la pregunta asociada, esto ya no lo meteríais, ¿vale? Esto ya no lo meteríais porque aquí deberíais meter toda la Revolución de Octubre de 1934. Pero atended, tenéis que especificar, os preguntan causas, desarrollos y consecuencias. Si miráis la pregunta asociada del comentario de texto, ¿vale? Os preguntan causas, desarrollos y consecuencias. Así que, bueno, yo comenzaría poniendo un título que pusiera causas y desarrollos y pondría algo así como si el discurso del texto, a ver, me voy a ir aquí al final, vale, daos cuenta que si el discurso del texto es del 18 de octubre de 1934, estamos al final porque la revolución
ocurre entre el 5 y el 19 de octubre, así que si esto es el final, este discurso representa el final de la revolución, su origen hay que buscarlo en una serie de causas, ¿vale? Bien, podéis investigar, podéis mirar los apuntes, podéis mirar la presentación. Yo os voy a decir ahora algunas indicaciones, ¿vale? Bien, los orígenes, es decir, la causa de esta revolución, deberíamos buscarlo sobre todo en los conflictos de la última etapa del bienio reformista, donde ya el gobierno de Azaña tuvo que enfrentarse a diversos levantamientos campesinos y obreros. Y os cité, si veis 1932, la caída de ese bienio reformista, vais a ver cómo hay dos acontecimientos que se citan, que son el de Castilblanco en 1931 y el de Casas Viejas en 1933. Esa sería una primera causa. Una segunda causa, que esto sí que creo que no aparece, pero lo voy a poner en el comentario resuelto, es, para entender lo que está pasando, es, digamos, saber lo que estaba pasando en Europa. ¿Y qué estaba pasando en Europa? Pues que Hitler ha accedido al poder en Alemania en 1933 y en Austria se establece un sistema autoritario en 1934. Así que estos hechos que estaban ocurriendo en Europa fueron interpretados por amplios sectores de la izquierda como un adelanto de lo que podría ocurrir aquí en España. Y una tercera causa, digamos que la causa inmediata, y esto sí lo tenéis en los apuntes, fueron los resultados de las elecciones de 1933, donde gana la derecha, donde la izquierda sabía que iban a paralizar, a anular o a rectificar todas las reformas, y lo que va a ser, digamos, la gota que colma el vaso es la entrada de 3 miembros de la CEDA, y digo 3 miembros de la CEDA en el gobierno, es decir, 3 ministros van a ser miembros de la CEDA en 1934, ¿de acuerdo? Así que a partir de ahí ya metéis todo esto. A ver, me voy aquí. A ver, bien. A ver, aquí. Vale. Mira, os he dicho esto de aquí, parece que estoy mareando. Vale, os he dicho esto de lo de la conclusión. Aquí tenéis lo de Castilblanco y Casas Viejas, ¿vale? Aquí, lo de Castilblanco en 1931 y Casas Viejas en el 33. Esto no hace falta que lo metáis porque lo que se trata es la reacción que tiene la izquierda contra la derecha. Estos son movimientos de la derecha, por lo tanto esto no haría falta que lo dijerais, solamente esta parte de aquí, ¿vale? Por eso os digo que en esas causas tenéis que decir eso, tenéis que decir que Azaña finalmente dimite como presidente del gobierno y convoca elecciones para el 33, luego ya metéis lo del 33, ¿vale? Una vez decís esas causas, el desarrollo de esa revolución de 1934, pues los desarrollos, digamos, la tenéis aquí, ¿vale? Esto ya sería también dentro de la pregunta asociada, el desarrollo, como es, ¿vale? Después de esas causas que bueno, no puedo escribir muy bien, pero bueno, yo creo que se entiende. El desarrollo o los desarrollos sería todo esto, todo lo que tenéis aquí, incluso va a venir alguna información adicional, ¿vale? Sobre todo aquí en alguna nota a pie de página, ¿vale? Y por último, la conclusión la tenéis, o las consecuencias mejor dicho, las consecuencias las tenéis aquí, ¿vale? Os preguntan causas, desarrollos y consecuencias, ¿vale? Ya os dije también, forma parte también del tema que tenéis aquí, ¿vale? Es la radicalización en dos bloques, digamos, por parte de la izquierda por una parte y por parte de la derecha por otra parte, ¿de acuerdo? Finalmente, habláis de esto también, que el gobierno radical cedista va a entrar en una crisis, se habla del escándalo de corrupción del extraperlo, también podéis meter el escándalo de el escándalo Non Vela, y finalmente Niceto Alcalá Zamora
con tantos problemas, con esa revolución del 34, decide llamar a Portela Valladares para que convoque elecciones generales para febrero de 1936. ¿Vale? Eso es lo que tendréis que poner en la pregunta asociada. Bueno, por último, y dentro de la pregunta asociada, yo creo que sería una buena conclusión explicar qué dicen los historiadores al respecto de la Revolución de Octubre de 1934. Existe hoy un debate, pero que es superado por los estudios más rigurosos, ¿no?, de los historiadores de hoy. Y bueno, es un tema que está presente en la calle y que hay que desmontar, que hay que desmitificar. Salió en esta moción de censura de Ramón Tamames. Y bueno, básicamente podríamos decir que hay algunos autores que consideran que la revolución de 1934, que la tenéis aquí, os pongo el mapa, que no fue poca cosa, o sea, participó la Armada, participó el Tercio, participó la Legión. Bueno, pues consideran que es un precedente o incluso el inicio mismo de la Guerra Civil. Estos autores defienden que fue un episodio más de ese ambiente prebélico, es decir, de antes de la Guerra Civil, entre el proletariado obrero y las fuerzas antirrepublicanas, que estarían formadas por la CEDA, la Iglesia, el Ejército, la burguesía, y todo ello se enmarca en un periodo, en ese periodo de entreguerras entre fascismo contra comunismo. Sin embargo, los historiadores, la historiografía más reciente ha tendido a descartar que la Revolución de Octubre de 1934 sea el inicio de la Guerra Civil. El historiador Julián Casanova, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, que ha hecho su tesis precisamente sobre la Guerra Civil, bueno, pues nos explica, y podéis verlo en el vídeo de la Segunda República, el que dura 38 minutos, o si no lo veremos o os lo pondré cuando veamos el bloque de la Guerra Civil. Bueno, pues considera que la Segunda República siguió caminando más allá del 34 hasta julio de 1936. Y además, en febrero de 1936 gana el Frente Popular, es decir, ganan las izquierdas. Por otra parte, otro historiador, probablemente uno de los que más saben sobre la Guerra Civil, el hispanista Paul Preston, considera bueno, que el objetivo de los socialistas, de los comunistas, de los obreros, era defender el concepto de república que se había desarrollado durante el primer bienio, entre 1931 y 1933, frente a la concepción de la Segunda República que tenía los grupos de derecha, que tenía la CEDA, ¿no? Según él, nada indicaba en ese año de 1934, nada, que la izquierda estuviera preparando una sublevación, digamos, que implicara una guerra, como han venido a decir algunos. Hay otros historiadores también de prestigio, como Juan Pablo Fusi. Hace poco leía un libro que decía que el propio Franco siempre consideró el 18 de julio de 1936 como un día para conmemorar el inicio de esa guerra que él ganaría, y no cita para nada 1934. Así que los mismos golpistas consideran que el inicio de la Guerra Civil es julio de 1936 y no octubre de 1934. Si se ha puesto este acontecimiento como el inicio de la Guerra Civil, es por, digamos, una manipulación de los usos históricos de la historia. Hay manipulaciones por parte de la izquierda, por parte de la derecha, eso está claro, y conforme más nos acerquemos a la Guerra Civil, a la Segunda República, todo esto es muy manipulado, pero sin embargo los estudios nos dicen que en España no ocurrió nada extraordinario, porque hubo otras repúblicas que también fueron atacadas tanto por la izquierda como por la derecha, ¿vale? En el caso de la República de Weimar, en el caso de Alemania, está el famoso Putsch de Kapp, el propio Putsch de Hitler, de la cervecería, también ataques por la izquierda, como el Rosa Luxemburgo, comunista.
y sin embargo eso no desembocó en una guerra civil. Así que suponer ese argumento para explicar el inicio de la guerra civil es simplemente una manipulación y tenemos que tenerlo muy claro. Sí que es verdad que esta revolución de 1934, aquí tenéis un mapa de lo que ocurrió, ¿vale? Si veis claramente la leyenda, pues hay auténticas batallas, ¿no? Entre los obreros y los soldados que defienden el concepto de república del bienio derechista, es decir, del propio gobierno de la Segunda República en esos momentos, y vemos que las flechas azules representan el avance del ejército que representa esa república y las líneas rojas representan, como ya dije en clase, los avances de los obreros. Pero ya veis, bueno, aparecen incluso los días en los que se toman estos lugares y bueno, pues fue una revolución muy cortita que apenas duró 2 semanas y que fue sofocada por la Segunda República. De hecho, seguiría su andadura, esa Segunda República, hasta julio de 1936, cuando todo cambió y el propio Manuel Azaña escribió a Francia diciendo que la Segunda República había sido sorprendido por un golpe militar. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier pregunta que tengáis sobre este texto o el anterior me vais preguntando. Yo sé que en una explicación así en vídeo o en audio es difícil hacerla. No sé si me entendéis lo que voy explicando, pero bueno, estoy abierto a cualquier pregunta y ya está. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.